245 kilogramos. No, perdón. Profe, es una llanta de que... Pues verifiquemos el peso, ya les voy a decir cuánto. Kilo y algo. Más. Sí, no, como va a pesar 100 kilos. Ya, espera. No, pero esta no es 20. Es que cogí el que no era el centro. Ese centro pesa 1.145, perdón. ¿Cierto? Ese es el peso original de esa pieza. La idea es bajarlo a un 40 y tanto por ciento, no me acuerdo cuánto es, pero ese sería el diseño final. O sea, el que se pide como criterio. Exacto. O la cuarta o la quinta. Acuérdense que usted puede generar muchas iteraciones. Ya les voy a mostrar. Ya descargó el zip. Está ahí en la plataforma. Dice parcial 2. Y dentro de ese parcial está el archivo del parcial y un zip. Actualice por. Entonces, el estudio nos vamos a centrar específicamente en el centro de rueda. Ahí está. En ese nos vamos a centrar. ¿Sí? Uno se va para entornos. Vamos a hacer un análisis de tensión. Entonces vamos a crear un estudio. Le decimos que es cota paramétrica. Decimos aceptar. Y aquí dentro del centro de rueda le decimos que me muestre los parámetros. Dentro de los parámetros yo tengo ya 3 parámetros definidos por usuario. La idea es que en el parcial ustedes también definan como mínimo 3 parámetros. No. Usted va a diseñar como usted va a diseñar su RIN. Sí, pero ahora les muestro cómo se hace. Entonces, estos son mis 3 parámetros, por ejemplo. Defino y reviso los materiales. Está definido que el material a trabajar es aluminio 6061. Y espérese, yo abro el documento del parcial para que verifiquemos. Aquí está el documento del parcial. Y aquí están las condiciones definidas. O sea, el límite elástico es 276, el desplazamiento máximo es de 125 y el factor de seguridad con el que se va a trabajar es de 2. Entonces, aquí en la tabla paramétrica, entonces ya nos aparece los 3 parámetros con los que yo voy a trabajar y voy a cargar los que voy a trabajar. Entonces, hablamos de bonices, hablamos del valor máximo, le decimos aceptar. Aquí le vamos a decir que es el límite superior, que el límite está en 276 y que el factor de seguridad con el que vamos a trabajar es de 2. También le vamos a decir que vamos a añadir el desplazamiento, aceptar. Para este también vamos a trabajar con el límite superior. En este caso el desplazamiento máximo es de 1.25 milímetros. Ahí no se modifica el coeficiente de seguridad y vamos a agregarle masa. Mostrar el valor. Listo. Vamos a definir lo siguiente y hay que tener en cuenta entonces los siguientes aspectos. Resulta que nosotros ya sabemos que este centro de rueda finalmente es el mecanismo de transferencia de movimiento del eje que va conectado acá al ring conectado en estos elementos externos. Estos elementos
Desde el punto de vista mecánico, uno tendría que considerar que cuando se aplica la fuerza, él tiene esta posibilidad como de rotar sobre ese punto donde está anclado, ¿cierto? Entonces, a estos elementos que están acá hay que definirles restricción de pasador, ¿cierto? La restricción de pasador me restringe el movimiento, pero no me impide la rotación de esos elementos. Y lo que tengo que hacer es venir y aplicarlos a cada uno de los elementos. Entonces, aplicar. Ya con eso definí las restricciones iniciales. Debo definir otra restricción y es infricción alrededor de esta parte que está aquí, este elemento, ¿cierto? Ese se supone que debe girar sin ningún problema. Entonces, aceptar. Y sobre ese mismo punto voy a generar un momento y ese momento está dado por estudios en dinamómetro. O sea, montan el vehículo en un dinamómetro y hacen los análisis. Y resulta que el momento máximo en un proceso de aceleración está definido como de 130.000 newton por milímetro. Definimos la ubicación en este mismo punto y le damos a aceptar. Con eso están definidas todas las condiciones desde el punto de vista de análisis. Los materiales ya están definidos, los verificamos, es aluminio 6061, no hay problema. No, no, aquí realmente no hay tanto problema. O sea, el elemento es bastante robusto y no tiene, digamos, ese inconveniente. Además porque se supone que cuando usted lo ancla, ese elemento, con la ayuda de la rosca, del tornillo, de la tuerca que aprieta, eso le da mucha más fuerza estructural. Entonces ahí no es tanto el problema. La preocupación más está en dónde, en estos radios que se generan, ¿cierto? Esos son los elementos. Listo. Resulta que dentro de los parámetros que se tienen definidos, entonces yo tengo aquí, aparece uno que se llama profundidad, y profundidad lo que hace es modificarme el ancho de este perfil. Este perfil cambia con profundidad. Aparece otro que se llama el radio mayor. Si ustedes se fijan, efectivamente vamos a ver que ese elemento tiene un radio mayor aquí y un radio menor aquí. Modificar esos aspectos permite cambiar de alguna manera o en cierta medida la geometría de ese centro de rueda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con profundidad voy a probar entonces, por ejemplo, voy a probar 3 valores. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a adelgazarlo por ahí a 25, punto y coma, y vamos a ponerlo a, engrosémoslo, exageremos y pongámosle 35. La idea es bajarle peso y no ponerlo más grueso. Bueno, pongámosle otro por aquí. Pongámosle 28, un intermedio. Listo. En radio mayor vamos a probar diferentes radios. Entonces sí voy a probar, por ejemplo, uno de 35, uno por debajo y otro por encima. Vamos a ponerle 39 a eso, a ver. 39. Y aquí vamos a probar también otros 3 valores. Vamos a ponerle 10 y vamos a ponerle, por ejemplo, 14. Recuerden entonces que una vez que yo defino los parámetros, hago clic derecho y le pido que me genere todas las configuraciones. Entonces él hace el proceso de los cálculos. Entonces miren que ahí no sé si la deja así, ahí de alguna manera se trata de ver cómo, si al cambiar los radios, cómo va cambiando la geometría.
Listo. Entonces ya se generaron todas. Yo aquí ya puedo entrar, por ejemplo, a explorar este que sería el radio menor. Entonces tengo esa posición, esta posición y esta. El radio mayor, me da esta y esta. Y el espesor, si lo rotamos aquí, podemos ver que este cambia. Ahí podemos ver entonces el cambio en la configuración. Con eso, lo que hago entonces es proceder a realizar, ya estoy listo, la simulación. Entonces, conjunto inteligente de configuraciones, lo ponemos a trabajar. Yo lo puedo trabajar primero con los radios. No, él trabaja los 3 parámetros de manera simultánea. O sea, si usted le crea 5 parámetros, él le simula con 5 parámetros. Todos los que usted cree, los deja simular de manera simultánea. Ah, sí, obviamente entre más. Pero es mucho más rápido que uno sentarse a hacer eso de manera manual. Listo, entonces ahí ya están los resultados. Entonces, por ejemplo, yo no tendría que ver aquí mayor cosa. Vamos a correrlo aquí un poquito. Para ese criterio inicial, por ejemplo, tenemos acá que el von Mises cumple y que el desplazamiento cumple, están muy inferiores. Entonces, por ejemplo, me voy a bajar en el espesor y ahí podemos ver el cambio de la masa. Por ejemplo, vean la masa inicial 1.14, nos bajamos acá 1.086, seguimos cumpliendo y aquí nos bajamos y nos da 998 gramos. Voy a bajarme en radio mayor, ahí me bajé, le puse el valor mínimo que tengo configurado, que es 35, y estamos en 928, y voy a bajarme en este. Y ahí está con 10, vamos a mirarlo de frente y mire que ya está bastante esbelto. Eso indica que yo podría entrar a probar valores mucho más pequeños para poder bajar, porque con todos los que tengo ahí el parámetro sigue cumpliendo, ¿cierto? Pero vamos a suponer que yo ya estoy satisfecho con ese peso y que yo ya quiero que la pieza quede definida. Entonces yo hago aquí clic derecho y le digo subir la configuración a nivel de modelo. Él lo que hace es aplicar entonces al final la decisión que usted tome a partir de probar todas las configuraciones. Cuando usted ya deja estas barras en las configuraciones que ustedes definieron, ya permite llevar esos cambios. Entonces usted lo sube aquí, ya quedó la pieza. Entonces ya lo que usted puede hacer es coger, guardarla y empaquetarla. Así de fácil, ¿cierto? Pero como si no había que cambiarle pues la estética. No. Ojo, ahí ya hay un Es diseño. las dimensiones. Usted tiene que hacer, póngale cuidado, usted debe diseñar esa pieza, su versión. Tienes que hacer Mi tu amorcito, propio... póngale cuidado, yo soy un cliente y yo le digo, yo tengo esta pieza para un ring que yo tengo acá, le voy a mostrar otra vez. Yo tengo este ring. Esperen que está chancleteado. Ya, yo tengo este ring con este centro de rueda. Resulta que yo estoy inconforme con ese diseño, no me gusta. Pero como yo la contraté a usted, ingeniera mecatrónica, diseñada para optimizar procesos, necesito que me diseñe uno diferente, lo quiero más bonito, más liviano y que me cumpla con las características. Háganle, es el trabajo. Lo quiero más bonito y más legal. Exacto. Que cliente tan Mi amor, le estoy mostrando qué es lo que hay que una hacer. manera de ponerle tus parámetros a eso. Eso. Le estoy mostrando cómo se trabaja. Que lo mínimo Porque son después me 3 dice, parámetros, profe, ¿cómo profe. hago eso? Ahí ya está. Son 3 parámetros. Hacerle esa cambios a la geometría.
Usted diseña, póngale cuidado, usted diseña su propia geometría y en ese diseño de su propia geometría usted debe parametrizar como mínimo 3 valores de su diseño, parametrizados. Pero lo que yo les decía ahorita, póngale cuidado, voy a abrir voy a finalizar aquí este proceso. Les voy a mostrar lo siguiente. Resulta que dentro del proceso constructivo hay un boceto, que es este boceto. Que este boceto, si ustedes se fijan, préstenme la atención un momentico, ese boceto define el perfil de ese centro de rueda. ¿Cierto? Ese es el perfil, el que le da la forma. Exacto. No esta forma, póngale cuidado. No la forma vista de frente. Básicamente ustedes la que tienen que diseñar es esa. Ustedes pueden utilizar o se pueden pegar de esta como elemento para definir el perfil y este lo pueden modificar. ¿Cómo? La profundidad no la puedo utilizar, pero la de... Exacto, esa la pueden utilizar. Lo que pasa es que esta referencia es muy importante porque aquí hay cotas que no se pueden modificar. Les voy a mostrar cuáles son, por ejemplo. Efectivamente, ahorita ya les voy a mostrar y verá cómo está eso todo enlazado. Póngale cuidado, pues. El cuento es el siguiente. Si ustedes se fijan, ve acá hay una cota de 132.08. Esa cota básicamente define hasta dónde va esa revolución, ¿cierto? Por ahí tiene que haber espacio para que estén los agujeros que van a anclar al elemento. Exacto, entonces este espacio que hay aquí es exactamente el centro por donde pasa el eje que permite pasar el eje roscado para poner la tuerca de fijación. Y esta cavidad que hay aquí es como el dado que se genera para poder entrar a las perforaciones que tienen las guías sobre la base del eje, donde el ring va a entrar para que se genere la transferencia de movimiento. Esta cota acá de 36.83 y esta de 14.351 se deben respetar, al igual que esta de 132. De ahí para allá ustedes están en libertad de... bueno, y esta de 17.78, porque sobre esta cara de acá reposa la pestaña del ring. Y el grosor de esa parte de arriba. Este es el que pueden modificar, este es el que yo cambio. No, pero este sí lo puede modificar usted. O sea, usted lo puede modificar, usted. Ahí no lo estoy modificando, pero usted sí lo puede determinar dentro de su criterio de diseño. Incluso, si usted genera, si yo por ejemplo, esta es la que tengo parametrizada y yo podría establecer, por ejemplo, que esta cota está relacionada con ese parámetro. Entonces, si yo cambio el parámetro, me va a cambiar tanto este ancho como este ancho. No voy a tener problema. O sea, ese lo pueden modificar. Se puede cambiar ni el 14, ni el 17, ni el 132. No. Son los únicos tres. Ya le voy a mostrar por qué. Porque efectivamente ese 14 define este agujero. La otra de 30 y pico determina esta superficie que debe estar asequible y esa otra cota de altura define básicamente la distancia del centro a este borde. Voy a poner visible el otro boceto. El otro boceto, vamos a ponerlo visible. Entonces, miren, si ustedes se fijan, miren que esta línea que está acá es básicamente la línea de la revolución, ¿cierto? Esa línea de la revolución es la que se toma como base para, sobre este boceto, poder diseñar el perfil que yo quiero construir. Entonces, si ustedes me dan tiempo, igual lo tenemos, les voy a mostrar cómo hacer el proceso desde cero. ¿Listo? Eso vamos a hacer. O sea, ¿cómo está construido esto? Sí, cuéntame, Chino. Que ese número de esas partes, eso, ¿cómo se llama eso? Esos brazos. Esos radios, sí. Esos radios, eso está establecido, eso no se puede cambiar, el número que tiene. No, es su diseño. O le dije yo, ¿se acuerda? Póngale cuidado. Vea, póngale cuidado. El ring está perforado y tiene más perforaciones que radios que los que yo diseñé. Es más, a alguno de ustedes se puede ir por una versión simplificada, o sea, con menos radios. Ese creo que tiene 10, 2, 4, 6, 8, 10.
Alguien se puede ir por menos. Puede ser menos. Alguien se puede ir por la versión tradicional. Yo he visto carros con 5 radios. Pero tienen que encajar con los... Ah, sí, obviamente tiene que encajar con el rim. Y lo que yo les digo, hay que respetar esta geometría y este agujero. Eso hay que respetarlo. El archivo se entrega completo porque usted tiene la posibilidad de abrirlo, de desglosarlo, de mirar las cotas, cualquier duda que tenga, mirar todos los procesos y con eso aclaran todo lo que tengan que aclarar con respecto a la parte constructiva. O sea, tienen esa base para trabajar. Ahí está la información. ¿Sí? Listo. Entonces, estamos bien, ya hay claridad. Lo único que tenemos que recordar que no está en el documento del parcial es el momento a aplicar y las restricciones que hay que poner. Entonces tenemos que responder restricciones de PIN, o sea, ¿por qué no las pongo? Porque yo no sé ustedes qué es lo que van a diseñar, pero por eso les aclaro, en estos elementos hay restricción de PIN, ¿cierto? En este agujero, sobre esta superficie, hay restricción sin fricción y sobre ese mismo elemento se aplica un momento de 130.000 newton por milímetro. 130.000 newton por milímetro. Esos son los parámetros con los que se realiza el análisis. En el documento sí está definido cuál es el límite, el von Mises del máximo, el límite de desplazamiento máximo, el desplazamiento máximo y el factor de seguridad. Eso sí está definido ahí. Si repasamos acá, ustedes vean, se pide utilizar aluminio 60-61, ya les muestro cómo se aplica el material. Y entonces dice, el objetivo, ojo, miren pues, pesa 1.145 S. Entonces el objetivo es reducir la masa del centro de rueda en un 43%. ¿Listo? Del diseño original, o sea, este es el diseño original. El límite elástico es el von Mises. Sí, lo que pasa es que no, el límite elástico es básicamente definido por el material. Recuerde que el factor de seguridad se calcula sobre el von Mises, perdón, el límite elástico dividido entre el von Mises. Es decir, el von Mises debería darme, si nosotros lo tenemos en 276, debe estarme dando 138. El von Mises. ¿Sí me entiende? Hay que fijarse en el factor de seguridad. Exacto, el factor de hecho, si usted se fijó ahorita, establecí ahí von Mises, establecí el valor máximo y determiné el factor de seguridad. Ya, con eso trabajo. No, von Mises no, límite elástico. Sí, ya reviso otra vez y le confirmo. Ah, sí, fue el von Mises, sí. Sí, el von Mises. Listo. Entonces, vea, se debe realizar, ojo, ¿cuál es el entregable? Se debe realizar un informe que defina la masa inicial de su diseño. ¿Cierto? Igual como ustedes tienen que hacer unos parámetros y bajarle el peso, pues la idea es que no les va a quedar muy pesada desde el principio, pero tienen que tener eso en cuenta. Entonces, la masa inicial del diseño y describa el proceso y parámetros definidos para el análisis. Mínimo deben ser 3, por ahí más atrás está la aclaración. Al igual que los resultados obtenidos, se debe entregar un informe y el archivo de Inventor finalizado. O sea, se deben cargar los cambios y ese lo debe subir. ¿Listo? Sí, pero ya les voy a mostrar cómo se arma el zip. Ustedes sí pudieron descargar el que yo les mandé. Sí les abrió. Sí ven, sin problema. Y eso no pesa sino como 2 kilobytes. No, pero hay que eliminar, por ejemplo, la carpeta de templates se puede eliminar. La de all version se puede eliminar. Ahorita miramos qué se genera y todo eso lo eliminamos. Solamente dejamos la de workspace, la del project y la misma que le llegó dentro del zip. Los mismos parámetros. ¿Cómo? Ah, sí, por eso. Entonces esa se puede eliminar, esa no se necesita. Vea, ojo, este parcial está enfocado en la reducción de masa de una pieza. Mientras se mantienen las especificaciones de diseño, se deben diseñar un centro de rueda y definir por lo menos 3 parámetros que permitan la modificación del diseño inicial. Ojo, por lo menos. Quiere decir que si usted le dio por ponerle 4 o 5, perfecto. ¿Sí me entiende? O sea, mire que es diseño, pero sí le estoy pidiendo que como mínimo me ponga 3. No, pero es que me parece que con 4 me queda más bacano. Listo, me gusta toda la libertad.
Sí, lo que pasa es que tenga en cuenta eso, el factor de seguridad se calcula de dividir el límite elástico entre el von Mises. Si yo defino que el límite elástico es de 276, el von Mises con un factor de seguridad de 2 debe darme 138, debe dar la mitad. Eso es a lo que hace referencia a eso. ¿Sí? Bueno, entonces voy a mostrarles entonces cómo haría yo si fuera el estudiante que voy a empezar a diseñar. Obviamente, pues yo no me voy a poner aquí a inventar, sino que voy a trabajar con este diseño que tengo acá. Yo ya tengo las cotas aquí, entonces voy a mostrarles cómo se haría el proceso. No se va a quedar viendo bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Mire que yo creo que han notado que lo primero que yo hago siempre es definir el proyecto, ¿cierto? Definir el proyecto me permite hacer cosas como lo siguiente. Si yo me vengo aquí a nuevo y le pido un ensamble, él ya me lo abre dentro de la carpeta y yo ya vengo, por ejemplo, a insertar. ¿Qué voy a insertar? De manera inicial, lo único que necesito para empezar a trabajar es el ring. Entonces voy a insertar primero este elemento. Entonces le digo aquí clic derecho, colocar fijo en el origen. Él ya queda puesto ahí. Y voy a insertar el otro elemento del ring, que es el exterior. Listo. Y procedo a realizar el ensamble. Entonces lo que tengo que hacer aquí es generar una restricción. Esta superficie está en contacto con esta superficie. Aplico. Le digo, por ejemplo, que este centro de este agujero debe estar alineado con este centro de este agujero. Aplicar. Y de una vez le digo entonces lo mismo para este centro está alineado con este centro. Eso ya me permite tener el elemento completamente ensamblado. Ahí ya está, hay conciencia total, porque el proceso de cambiar las llantas es menos traumático de esa manera. Usted cuando suelta el centro levanta como en los camiones, usted pone la otra llanta y es mucho más, es más práctico. Sí, es que el cuento y esas llantas realmente deben encajar muy bien. Entonces yo no creo que tenga la posibilidad de uno meterle un elemento, una palanca para sacarlo. Realmente sí desconozco las condiciones ahí, pero me imagino yo que es por eso. Listo, a partir de eso, ustedes ya habían visto por allá, yo puedo empezar entonces a crear una pieza. Entonces voy a crear aquí una pieza de manera inicial. Digo crear, la voy a dejar como pieza 2. Le digo aceptar, él me pide que le defina un plano. Lo bonito de trabajar siempre referenciado al origen es que este me permite definirlo, ahí ya está. Y sobre ese plano voy a crear un boceto. Entonces voy a venirme. Ahí ya tendría las geometrías, o básicamente tengo de fondo los elementos que yo necesito de referencia. Para yo trabajar eso como mínimo necesito este de acá y este de acá, porque el resto se realiza a partir de un patrón, ¿sí? Voy a verificar entonces aquí, espere si verá, esa cota era de 130 y algo, pues ya no me acuerdo, voy a buscarla acá. 132.08. Gracias, eso, a 132.08. Uy, sí. Yo eso sí se lo admiro, porque yo sí, para eso sí. Es 132.08. Ah, bueno, ojo, ese es el diámetro, ese sería el radio. Entonces esto multiplicado por 2. Listo, ahí ya está. A partir de eso, entonces lo que hago es construir unas líneas. Me vengo con una línea aquí, la pego acá, otra línea aquí, la voy a pegar
por aquí y la pego por acá. Y aceptar. Defino restricciones, entonces le digo por ejemplo que esta línea es coincidente con este punto, esta línea es coincidente con este punto y que esta línea es coincidente con este punto. A partir de ahí, como yo ya definí ahí la parte constructiva, entonces ya vengo a construir aquí unos círculos. Construyo un círculo hasta acá. Vamos a construir otro. Y construimos otro de aquí. Defino condiciones, entonces digo que este y este son tangentes, este y este son tangentes, este y este son tangentes. Y empiezo a hacer la parte constructiva. Miremos aquí, esto tiene 3.175, entonces nos vamos a... voy a construir unas líneas aquí. Defino restricciones, digo por ejemplo que esto es paralelo, entonces digo por ejemplo que esta línea y esta línea son paralelas, que esta línea y esta línea son paralelas, que esta y esta son paralelas y que esta y esta son paralelas. Y procedo a recortar, entonces voy a recortar, recorto entonces aquí este elemento de acá, este de aquí. Recortamos aquí por acá y aquí recortamos por acá y este de acá. 3.175 y no me equivoco, este a ver, sí señor, 3.175. Bueno, aquí defino una simetría, digo que estas dos son simétricas con respecto a esta y genero aquí una cota. La cota entre estas dos es de 3.175 y la cota entre esta y esta es esta misma y después me la sumió. Una pregunta, ¿esa cota no debe ser punto 7? ¿Cuál? Esa, la que está así. ¿Está acá? Sí, porque es que la que usted está hablando de 3.175 es como si fueran a hacer. No. No, 12.7 debe ser esta acá. Ya miramos y verá. Esta cota de acá a acá es igual a esta. Listo, ahí vamos bien. Y ahí me falta un redondeo, voy a buscar. Yo creo que esa es la cota que usted dice, ese es un redondeo. No lo veo ahí. Entonces, espere si verifiquemos acá. Voy a verificarlo acá. Bueno. Yo creo que ahí me faltó un redondeo, no lo tengo hecho, pero lo podemos trabajar. No hay redondeo. Pero sí podemos hacer. Hagámosle un redondeo. 12.7. Correcto. 12.7. Listo, ahí ya está con los redondeos. Lo único que me faltaría son unas líneas de construcción, entonces procedo a construir una línea por acá, pegada por aquí a cualquier lado, y hago otra línea por aquí.
Esta línea de construcción también. Listo. Y lo que hago es definir restricción. En este caso yo voy a decir que esta línea y esta línea son simétricas con respecto a esta. Y defino lo mismo acá. Esta línea y esta línea deben ser simétricas con respecto a esta. Y ya lo que procedo es a construir un círculo ubicado por acá, tangente a este arco. Y otro círculo por aquí, sobre esta línea de construcción, tangente acá. Así. Y recortamos. Entonces procedo a recortar aquí, recorto acá, recortamos aquí, por acá. Profe, vos pusiste el círculo en la mitad de la línea, ¿cierto? ¿Cómo? Vos pusiste el círculo en la mitad. Sí, de la línea. el centro está anclado a esta línea. Eso me permite que cuando yo cambie la cota, yo no sé si usted notó que los diámetros, los radios cambian, pero no hay desplazamiento porque él está restringido a esa línea. Entonces, mire que si yo llego y jalo este centro a lo largo de la línea, yo puedo lograr esto. ¿Sí pilla? Entonces, mire que yo me puedo ir hasta muy adentro o hasta muy afuera en función de lo que necesito. ¿Cierto? Listo. Entonces ahí ya estaría. Con eso yo ya tendría esa geometría inicial. Voy a finalizar este boceto aquí. Voy a dejarlo así por el momento. Y voy a hacer lo siguiente. Volvemos acá. Y lo que voy a hacer es, voy a coger esta pieza 2 que es la que estoy creando y la voy a abrir. Ya en un archivo individual. Yo aquí ya tengo el elemento de referencia con el cual voy a empezar a trabajar. Aquí lo tenemos. Y sobre ese elemento de referencia lo que voy a hacer es, voy a crear un boceto nuevo. Ese boceto, como esta es la cara frontal, este plano sería la cara vista de frente del RIM, voy a generar el perfil. Entonces para eso tendría que trabajar sobre este plano. ¿Cierto? Sobre ese plano voy a hacer aquí un poquito de trampa y voy a proyectar solamente una geometría que sería este punto final, acá. Listo, ahí ya lo proyecté. A partir de ese punto voy a empezar a hacer, voy a esbozar la forma del perfil. Yo me vengo acá y procedo a hacer lo siguiente, el perfil. Venga, revisemos el perfil. Ya me olvidó. Está acá. Entonces aquí tenemos el perfil, véalo, ahí está. Entonces ahí tenemos el perfil. Aquí tenemos el perfil. Entonces vamos a dibujar este perfil. Entonces nos venimos por acá. Este cambia por aquí. ¿No sería más fácil extruirlo y luego cortar? ¿Cómo? ¿No sería más fácil extruirlo y luego cortar? Extruir. Póngale cuidado como lo vamos a hacer y ya me dice usted si es más fácil. Présteme atención un ratito. Sí, sí. Si ya se quiere adelantar a todo también. No, está bien. Sorpresa. Yo creo que me voy a copiar otra geometría acá. Póngale cuidado. Voy a copiarme o me voy a proyectar el origen. Listo, no más. Con eso ya tengo yo para empezar a trabajar. Entonces, a partir de esto que tengo acá, voy a hacer lo siguiente. Me vengo para acá y entonces empiezo a generar las cotas. Esta línea de acá está a 14.351, entonces cota de esta línea al origen 14.351. Sí, espérese y verá. Vamos a empezar a modificar. Ah, bueno, este ancho es de 15.558. Es este de acá. 15.558. Este de acá arriba es de 12.7. Entonces este de acá
12.7. ¿Qué más tenemos acá? Ah, vea, tenemos unos redondeos de... Ah, no, sí, 12.7. Hay unos redondeos de 12.7. Vamos a aplicar los redondeos acá. Entonces, 12.7. Aquí. Y voy a modificar esta cosa. Tiene una medida ya ahí por el 15. Sí, no, es que tengo un problema. Sí, aquí hay un problema con una cota. Vamos a ver. Por eso yo verifico la geometría. Pero es que le falta el de arriba. Esa de 15 está bien, pero arriba le falta la otra. No, ahí ya está. Lo que pasa es que el problema fue acá. Espérese, verá. No, amarillo y la de medio. Dale, acá está. Este es el problema. Esta línea. Esta línea acá. Ya, la voy a acotar aquí una. Vamos a ver si me. No, esta no es. La arriba, la mitad. Esa y la de. Entre esta y esta. Ya. Sí, esa es de 30, creo. Ah, sí. Pero entonces ahí tengo un problema porque se me desplazó todo. Muestre, a ver. Corramos. No, bueno, espérese. Ahí ya está, espérese. Voy a tratar de generar estos redondeos primero. 6.35. Entonces, 6.35 entre este y este. Voy a correrlo acá. Y este otro tiene 3.175 entre este y este. Listo. 3.175, ese ya está. Eso me permite definir la posición de esta cota, que es de 36.83, la que este de aquí al origen es de 36.83 y el otro tiene 47.625. 47.625. Sí, sí, estoy haciendo la misma, pero es para que puedan evidenciar la parte constructiva. ¿Qué problema estoy teniendo acá? ¿Qué línea es? Sí, no, pero porque está la longitud definida. Ah, ya, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí ya puedo definir esta cota acá. Esta acá se supone que es de 30. Exacto. Ahora sí. Vamos a aceptar 30, 30. Y no me falta sino los redondeos acá. 12.7. Redondea aquí. Se supone que el redondeo acá es de la misma forma. Y voy a hacer lo siguiente, voy a eliminar esta línea y sencillamente defino que este arco y este arco son tangentes. Aceptar y recorto el exceso. Listo. Nos falta solo una cota que sería esta de acá, 17.78. Listo, vea, ya con eso terminé. Ya tengo la geometría definida y lo que voy a hacer entonces es, de manera inicial, y pues Laura, hacer el proceso de revolución.
Entonces la revolución la voy a hacer con este perfil. Le digo que es completa y el eje en este caso sería el eje Z. Listo. Le digo aceptar. Entonces miren que de esa manera ya creé el perfil. ¿Cierto? Ahí ya está. Lo que voy a proceder ahorita es hacer entonces el proceso de la generación de esta geometría. Entonces para eso voy a hacer una extrusión, digo que voy a hacer un recorte y voy a quitar. Vamos a ver si soy capaz aquí de venir. Vamos a considerar. Pero ese sí debería estar cerrado, porque mira que cuando lo selecciona por dentro sí coge bien. Como Sí, no, él coge exacto. este, pero no necesito coger este y no lo Porque contrario. es una circunferencia. No, espera, no. Si me deja coger este es porque el resto está bien cogido, el problema es de selección, pero él tiene una manera, espere si verá. Me deja elegir otro. Vamos a ver si soy capaz de acordarme cómo lo hago. Yo creo que no me gusta esta, es carburada. Bueno, este es uno. Ese es uno. Mi combustible interna línea, por lo que veo. Señor. Dígame. ¿Verdad que la unión es ahí que tiene la línea más larga? No, mire que cuando yo la cojo por dentro, él la coge bien, ¿cierto? Quiere decir que la geometría está bien cerrada. El problema ahí es de selección. Y a veces Es de OHC. es un dolor de cabeza, pero espere si vamos a definir. Vamos a... Gracias. La otra vale 16. Tengo 2. Tenía plata ahorrada. ahí se me perdió. Y acá para adelante. No, el círculo está. A mí me gusta andar rápido y me termino mejor. El círculo está hecho. Sí. De hecho, mire que la geometría me lo dejó coger. ¿Sí pilla? Pero me recuerda el palo. Mire si es. Ah, claro. Pero yo las definí, no, esas están definidas. Mira, la mía se le parte todo esto. A ver si él me deja invertir la selección, porque me está dando en la cabeza. Pues. No, ¿cuál estas? Ah, no, no hay problema, no hay problema. Las tapas de daño. Realmente no hay problema, espere si era. Vamos a darle otra vez el proceso. Un taxi. Le partí esta tapa, no sé cómo. Y eso ya es algo que es como, o sea, de verdad, Es que sí, doña Mimita. una medida después fue la de abajo. Es que este es el perfil que necesito, pero no es el que me está permitiendo seleccionar. No, no, o sea, ahí porque me quedaría al revés. Ah, pero bueno, esa me sirve. Ese es el perfil, listo. Profe, pero Póngale. los otros dos quedaron sin. Sí, ese hueco no iba ahí, pero vamos a editar la operación. Ya, ahora sí, ya, ching, ya quedó corregido. Bueno.
Entonces lo que hay que hacer ahora es sencillamente un patrón. Básicamente defino es las operaciones, esta operación, y el eje de rotación es alrededor del eje Z. Y son 5. Aceptar. Listo, ahí están. ¿Sí las ven? Ya básicamente lo que hay que hacer ahí es generar un boceto aquí sobre esto. Vamos a generar un círculo acá. Creo que, si no estoy mal, esos agujeros son de 8.28. ¿Qué? Vamos a verificar. .204. Y hacemos otro círculo por aquí. Y defino que este es concéntrico, entonces este es concéntrico con este es concéntrico con este. Aceptar, terminar boceto, vengo a hacer una operación de agujero, le digo que es pasante desde boceto, selecciono este centro, 8.204. Ahí están. Aceptar. Ya quedan los agujeros hechos y lo único que hay que hacer entonces es otro patrón. En este caso de estos agujeros alrededor del eje Z son 5. ¿Listo? Ahí ya está. ¿Sí o no? Ya quedó terminado. Ya lo único que tendría que hacer es generar de manera inicial los parámetros. Aquí estoy en pieza, nos vamos a administrar parámetros y generar los parámetros. Entonces genera uno un parámetro 1. Bueno, no le podemos poner numéricos, entonces pongámosle A. Le ponemos 30, generamos otro parámetro, lo llamamos B, ponemos... ¿Cómo? El próximo jueves a las 12, sí. No, yo no soy así de malo como usted por qué es así. Porque Usted le tiene bronca al chino, David. Listo. Ahí ya tengo los parámetros y lo único que tendría que hacer para poderlos utilizar es devolverme a la operación. Entonces me devuelvo aquí al boceto, editar boceto. En este boceto entonces cambio. Bueno, estas cotas no las había definido, entonces vengo y las defino. Defino esta cota. Esa cota. No. Y ahí ya vas a hacer los parámetros. Sí, ya los asocio y listo. Parámetros, mostrar parámetros, creo que ese fue EF. Sí, es correcto. Genero la otra cota aquí. Este parámetro es el B. Termino el boceto y me voy a el perfil de la revolución, editar boceto, y en esta cota la modifico,
multiplicar parámetros por el parámetro A. Ya de esa manera quedó parametrizado. ¿Listo? Entonces recuerden, lo que hay que hacer es diseñar su versión, la que más le agrade, la que más le guste, la que más le parezca de un centro de rueda, buscando que sea mucho más liviana que esta versión preliminar, 1.145 kilogramos, ¿cierto? Inicialmente, lo que uno debería buscar idealmente es que el peso sea similar a este, ¿cierto? Porque si le va a quedar más pesada, de pronto va a ser más gallo poder bajar el peso. Al contrario, es uno muy bien pesado, que sea bien resistente y le quita todo. Sí, o sea, Factor de finalmente es... seguridad 2. Factor de seguridad. Recuerde que en el documento que está en la plataforma ya está como... bueno, entonces ahí ya está. Póngale cuidado, vamos a volver aquí al ensamble. Uy, mira lo que pasó ahí. No, pero póngale cuidado, no hay problema. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí esta herramienta que se llama desplazamiento libre. Cojo este mar y lo jalo acá. Ahí aparecen unas restricciones. Sencillamente las marco y las suprimo. Esta aquí la suprimo. Y ya lo que puedo hacer es generar nuevamente la restricción. Entonces le digo, vea, este elemento de acá, esta cara, debe ir en contacto con esta cara. Aplicar. Listo. Y ya empiezo a definir este eje, por ejemplo, debe ir alineado con este eje. Aplicar. Y esta línea de eje debe ir alineada con esta línea de eje. Aplicar. Y ya quedó ensamblado. Para ese elemento, estando aquí en el archivo de pieza, usted se viene aquí a materiales, busca aquí el aluminio 6061, por ahí lo vi. Ya que definido el material y ya usted define qué aspecto le va a dar, ese sí lo puede dejar usted a gusto propio. Rosadito. Entonces, si lo quiere Amarillo. amarillo, es más como pongámoslo para- amarillo a petición de la niña y ya quedó amarillo. Eso es más como para la estética, ¿no? No para Feo usted. el material. Claro, ya quedó. Listo. No mentira, yo siempre le pongo rosadito.